Aleluya. ¿Cómo están, amados? Gloria a Dios. Muy bien, pues vamos en nuestra clase 6 del módulo 3 de nuestra escuela Exousia. Y seguimos con este subtema que se titula, o modifiqué un poquito ahí el título, la intervención de Dios en la guerra espiritual. Y la semana pasada le explicaba que hay una parte que nosotros como humanos, como hijos de Dios, como cristianos, ponemos a la hora de hacer guerra espiritual. Pero aclaraba mi amado hermano que esto no es que nosotros seamos fuertes, que en nosotros haya un poder en nosotros mismos, o que florezca de nosotros mismos, que parta de nosotros mismos. No, todo proviene de Dios, todo, como decía el apóstol Pablo, no yo, sino la gracia de Dios en mí. Entonces, pero hay una parte que corresponde a nosotros que tiene que ver con la búsqueda de Dios, que tiene que ver con buscar la decisión voluntaria y propia de buscar la presencia de Dios. Y más adelante lo vamos a hablar de manera mucho más extensa, pero para que usted me entienda, es que se lo explico de esta forma. Hay una parte que nos corresponde a nosotros, pero hay otra parte que corresponde a Dios. La parte que Dios pone en el momento de la guerra espiritual, en el tiempo de la guerra espiritual. Y la semana pasada comenzamos hablando acerca de la presencia de Dios. ¿Cuál es la parte que Dios pone? Bueno, la presencia de Dios. Y explicábamos varias cosas muy interesantes, pero básicamente, mi amado hermano, mi amada hermana, es importante y necesario que usted y yo aprendamos a ir siempre a la presencia de Dios. Ahí en la presencia de Dios está la respuesta a muchas cosas. Ahí está la respuesta a muchas situaciones que usted y yo enfrentamos en el día a día, no solo en la guerra espiritual, sino en la vida en general de todo cristiano. Es una necesidad, amado hermano, correr a la presencia de Dios. Y en la guerra espiritual, Dios pone su presencia para que usted y yo podamos tener asegurada la victoria. Dios pone su presencia. ¿Me entiende, amado hermano? Fíjese, le platico, la semana pasada fuimos a ministrar. Algunos de ustedes supieron porque pedimos su apoyo en oración en el grupo de intercesores, pero fuimos a orar por una persona endemoniada, una persona que de verdad, o sea, en toda la literalidad de la palabra está endemoniada. Le cambia la voz, se vuelve muchísimo más fuerte, etcétera, etcétera. Pero bueno, sin entrar tanto en detalles, una de las cosas que esta persona hace es que se torna muy agresiva cuando hay una manifestación de este tipo en su vida. Y por ahí escuché que estas manifestaciones eran entre 3 o 4 veces durante el día o durante la noche. Imagínese esto, amado hermano. Pero lo que quiero comentarle es que cuando yo comienzo a orar por esta persona, se transforma y me tira golpes, hermano. Golpes que de verdad, si tantito yo no los esquivo, me da un trancazo, hermano, hermana. Pero inmediatamente yo recurrí a la presencia de Dios, porque yo sé que Dios está conmigo. Y al decir que Dios está conmigo, eso implica que su presencia está conmigo, pero que también su autoridad está conmigo. Y en ese momento, con palabras de autoridad, sometí a ese espíritu inmundo, porque claramente no es la persona, porque la Biblia, usted lo sabe, la palabra de Dios nos dice que nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre. Amén, no es contra las personas. Entonces, en ese momento reprendí ese espíritu y lo sometí en el nombre de Jesús y le di la orden
pues que se calmara, ¿no? Que no me iba a agredir, no se le permitía agredirme. Y en ese momento, aunque seguía la manifestación, en ese momento se calmó o dejó de agredirme físicamente. Fíjate esto, amado hermano. Pero ¿qué es lo que hace la diferencia? La presencia de Dios. La presencia de Dios que está con nosotros. ¿Y eso quién nos lo da? Dios. No es algo que nosotros ganemos en nuestros propios méritos, quiero decirlo así, porque hoy vamos a hablar acerca del nombre de Jesús. Y ahí usted va a entender cómo es que ciertamente es algo que buscamos, pero quien lo ganó fue Jesús. No sé si me está entendiendo. Lo buscamos nosotros, pero quien lo ganó fue Jesús en la cruz del Calvario. Y por causa de Jesús, esa presencia Dios la pone a disposición de nosotros. Su presencia Dios la pone para que nosotros podamos ser efectivos en la guerra espiritual. No sé si me entendió esto o quedó, o no me lo comprendió, o sí, hermana. Claro, la presencia de Dios nos respalda, pero fíjese, nosotros cuando oramos, cuando ayunamos, cuando escudriñamos su palabra, cuando nos congregamos, cuando pasamos tiempo en la comunión con Dios, estamos buscando la presencia de Dios, ¿de acuerdo? Pero esa presencia de Dios no llega tan solo por el hecho de orar, ayunar, leer la Biblia, etcétera. Porque mucha gente hace lo mismo, pero no tienen la presencia de Dios. Mucha gente religiosa hace lo mismo, también ora, ayuna, levanta las manos, alaba, se congrega, etcétera, pero no tienen la presencia de Dios. Entonces, digamos que la buscamos, pero esa gracia, esa presencia de Dios tan solo nos es dada a causa de Jesús. Jesús fue el que permitió el acceso a la presencia de Dios. Recordará usted que cuando el velo del templo se rasgó de arriba hacia abajo, no de abajo hacia arriba. Y acuérdese que el velo dividía el lugar santo del lugar santísimo. Al lugar santísimo no se podía accesar. El lugar santísimo es donde descendía la presencia de Dios, y a ese lugar solamente podía accesar una vez al año el sumo sacerdote, y que debería tener una vida impecable, porque si no tenía una vida impecable, al momento que él entraba al lugar santísimo, caía muerto. Pero cuando Jesús murió, cuando Jesús entregó su vida por nosotros, cuando Él derramó su sangre y venció al pecado, venció a Satanás y venció a la muerte, ahí en la cruz del Calvario, dice la palabra de Dios que el velo del templo se rasgó, se abrió de par en par. ¿Para qué? Para que ahora, como dice la palabra de Dios, para que ahora los hombres busquemos al Señor y podamos tener acceso ilimitado a la presencia de Dios. El velo se rasgó de arriba a abajo, indicando que quien abrió esa oportunidad fue Dios. Si hubiese sido de abajo hacia arriba, quizás el hombre pudiera tener alguna injerencia en ganarse, por decirlo de alguna forma, el acceso a la presencia de Dios. Sin embargo, no fue así. El velo se rasgó de arriba a abajo. Fue Dios quien nos dio ese acceso. ¿A través de quién? A través de Jesucristo. Por eso, reitero, nosotros buscamos la presencia de Dios, pero esa presencia nos es dada a causa de Jesucristo. ¿Para qué nos es dada? Para que nosotros podamos tener su presencia precisamente, pero en esa presencia usted y yo podamos tener poder
y podamos tener autoridad. Y de esa manera, cuando reprendemos al diablo, cuando reprendemos espíritus inmundos, amado hermano, usted y yo, teniendo la presencia de Dios, podemos hacerlo con poder y podemos hacerlo con autoridad. ¿Ya me entendió? Entonces, fíjate, qué importante es que tengamos la presencia de Dios en nuestras vidas, amado hermano. Qué importante es poder accesar, ir buscando cada día la presencia de Dios, amado hermano. Créame cuando le digo que en la guerra espiritual siempre la diferencia la va a hacer la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque cuando tú llegas a un lugar, amado hermano, mire, vamos a un ejemplo bíblico. Dice la palabra de Dios que el apóstol Pedro era tal el poder que había en él, que cuando él iba pasando por un lugar, tan solo su sombra sanaba a los enfermos. Ahora, ¿era Pedro? Por supuesto que no. Era la presencia de Dios en la vida de Pedro. Otro ejemplo, el apóstol Pablo. Están encarcelados, están ahí en el lugar, en el cepo, le llaman, el lugar más oscuro y más escondido de la cárcel. Y están amarrados, amado hermano, están encadenados. Pero dice la palabra de Dios que ellos comienzan a buscar la presencia de Dios. Y dice que empiezan a orar y a cantar himnos. Empiezan a adorar al Señor. Lo que sigue, amado hermano, dice que la tierra empieza a temblar y que las cárceles, las rejas de las cárceles comienzan a abrirse. ¿Era Pablo? ¿Era Bernabé? Era la presencia de Dios. Pero date cuenta, el apóstol Pablo al orar y al adorar, ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron? Buscaron la presencia de Dios. ¿Les fue dada esa presencia? Sí. ¿Por ellos mismos? No. ¿Por causa de quién? Por causa de Jesucristo. Amén. Les fue dada esa presencia, y la presencia de Dios, como veíamos la semana pasada, hizo temblar la tierra y las cárceles se abrieron, amado hermano. Ese es el poder de la presencia de Dios. Y grosso modo, amado hermano, hablábamos, ¿qué hace falta en nuestras vidas? Hace falta paz, hace falta provisión, hace falta sanidad, hace falta gozo, hace falta libertad. ¿Qué es lo que nos hace falta? Lo que nos hace falta para ganar todo eso, para obtener todo eso, es ir a la presencia de Dios. Esa es la respuesta. ¿Sabe cuál es el problema? Que no queremos. Que muchas veces, amado hermano, en lugar de correr hacia la presencia de Dios, corremos en sentido contrario a la presencia de Dios. Y lo sabemos, el intelecto nos dice, pues es que es sencillo. ¿Quieres respuestas? ¿Quieres sanidad? ¿Quieres libertad? ¿Quieres provisión? Ve y dobla tus rodillas. Ve y corre a la presencia de Dios. ¿Quieres descanso? Ve y corre a la presencia de Dios. Descansa en Dios. Vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Y aquí, amado hermano, lo sabemos perfectamente. El problema es que a la hora de la hora, en lugar de correr a la presencia de Dios, corremos en sentido contrario. Y ahí nos quedamos. Y nos quejamos. Ay Dios, pero es que ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué aquello más? Sencillamente porque en lugar de correr a la presencia de Dios, corremos en sentido contrario. Y amado hermano, ya en el área de la guerra espiritual, definitivamente, déjeme decírselo, si no buscamos la presencia de Dios, no vamos a ser efectivos al hacer guerra espiritual. Si no buscamos la presencia de Dios, no vamos a ser efectivos en la liberación. ¿Por qué? Porque la liberación, para llevar a cabo la liberación, amado hermano, es el cúmulo de varias situaciones que debemos de tener a la mano. Es la presencia de Dios, por supuesto, pero junto con ello tiene que haber discernimiento para saber qué
o a quién estamos enfrentando. Tiene que haber revelación, amado hermano. Tiene que haber autoridad, etcétera, etcétera. ¿Y dónde encontramos eso? En la presencia de Dios. Qué necesario es buscar la presencia de Dios. Alguna vez le platiqué el ejemplo, pero hace algunos pocos años me invitan a ministrar a una iglesia en Jico. Creo que algunos de ustedes fueron conmigo y se acordarán. Y resulta que al final está ministrando el hermano encargado de esa iglesia. Y una señorita como de 14 años se endemonia. Se endemonia, hermanos. Y pues yo iba de invitado, y mientras a mí no me llamaran, yo no estaba ministrando ahí en ese momento. Mientras a mí no me llamaran, yo no puedo llegar a usurpar el lugar de alguien más. El pastor quiso aventarse el tiro, el pastor quiso orar. Adelante, gloria a Dios. Yo fui y me senté a un lado. Orando, claro, pero yo no estaba haciendo practicando, por así decirlo, esa liberación. El punto es que pasó el rato, y la niña, en lugar de mejorar, empeoraba, y no había liberación. Ya al rato, esta persona doblegó su orgullo y va y me dice: pastor, pues ayúdeme. Y pues empiezo a orar. Y también empiezo a orar y a reprender. Y yo sé algo de mí mismo. Y es algo que Dios a mí me ha revelado, a mí. Y yo sé algo de mí mismo. Dios está conmigo. Y tengo autoridad, no mía, sino la autoridad de Dios en mi vida, la autoridad del Espíritu Santo en mi vida. Yo lo sé. Y yo oré con autoridad. ¿Y qué cree que pasó? ¿Qué cree usted que pasó? ¿Cómo? No, tampoco. No. Pero llegó un momento, porque es desgastante, hermano. Y ya era mucho rato. Yo me había empezado a orar hacía poco, pero no pasaba nada. Y dije, me detuve de orar. Y entonces oré y le dije al Señor: Señor, muéstrame qué está pasando y por qué esta niña no puede ser liberada. Y entonces el Espíritu Santo me empieza a hablar y me dice: es que lo que esta niña necesita es arrepentimiento. Y me dice: por esto y por esto. Había dos potestades que estaban gobernando su vida de una manera muy terrible. Uno es que era una niña con tendencias homosexuales, o no solo tendencias, sino ya más bien ¿cómo se puede decir? Una práctica. Una niña de 14 años. Y por otro lado, era una niña que era muy apegada a ver películas de terror, y muy apegada a cosas así de terror, miedo, cosas así. Y el Espíritu Santo me dijo: es que necesita arrepentimiento. Y me muestra el Señor estos asuntos. Y estaba junto de ella una señora que yo no sabía si era su mamá, su abuelita. Era su abuelita. Y le pregunto: oiga, esta niña tiene esto y este problema. Sí, pastor, tiene esto y tiene esto y tiene esto y tiene esto. Lo que esa niña necesitaba, primeramente, antes de ser liberada, necesitaba arrepentimiento. Necesitaba arrepentimiento. Pero si no hay discernimiento, ahí estamos peleando y te reprendo, patada, puñetazo, y no iba a pasar nada. Le hablo al pastor: pastor, así, esto y esto. Bueno, entonces ya yo lo trato. Ok, nos despedimos. Es el día que esa niña no es liberada, en realidad, para no hacerte el cuento largo. Pero ¿sabe qué? Necesitamos autoridad, revelación, discernimiento. Pero ¿sabe dónde obtiene eso? En la presencia de Dios. Amén. Muy bien, vamos al siguiente tema, hermano. El día de hoy
Seguimos hablando acerca de la intervención de Dios en la guerra espiritual, pero hoy vamos a hablar acerca del nombre de Jesús. Y el subtítulo es Nombre sobre todo nombre. Y esta es precisamente, amado hermano, es una de las armas más poderosas que Dios nos ha provisto. El nombre de Jesús. ¿Se acordará usted que este domingo comenzamos a cantar estas canciones? El nombre de Jesús es poder. El nombre de Jesús victoria es. El nombre de Jesús levantado está. El nombre de Jesús sublime es. Amén. Y lo vamos a estar cantando y lo vamos a estar declarando. Y ¿sabe qué, amado hermano? Mi oración es que a la iglesia le sea revelado el poder del nombre de Jesús. Y esta es una herramienta que Dios nos ha dado. Acuérdese usted, amado hermano, que todo lo que usted y yo hacemos, lo hacemos ¿en qué nombre? En el nombre de Jesús, amado hermano. Nada de lo que en la iglesia cristiana evangélica se haga, se hará en el nombre del pastor, en el nombre del apóstol, en el nombre de quien sea. No. Todo, amado hermano, es en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque en el nombre de Jesús hay un poder inigualable, un poder insuperable, amado hermano. Nada ni nadie en este mundo, ni en cualquier mundo, ni en cualquier creación, nada ni nadie tiene el poder del nombre de Jesús, amado hermano. Y eso es algo que debemos entender. ¿Por qué en el nombre de Jesús? Porque el nombre de Jesús es una representación, amado hermano. Cuando usted ora en el nombre de Jesús, usted le está diciendo a Dios: Padre, no, yo no puedo, yo no merezco esto. Padre, yo soy indigno de esto. Yo soy indigno de acercarme a tu presencia. Soy indigno de tan siquiera pronunciar tu nombre. Soy indigno de recibir siquiera una respuesta tuya. Soy indigno de todo. Pero no vengo en mi nombre. Vengo en el nombre de ¿quién? En el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús, amado hermano, fue el pago por nuestros pecados. Jesús, amado hermano, nos hizo justos delante del Padre. Y aquí hablo un poquitito nada más de la salvación, amado hermano. La Biblia dice claramente, el libro de Romanos dice que no hay justo ni aún uno. No hay nadie justo. Ni Santa Petra la Callosa, la de Memín Pingüín, amado hermano, ni Sangoloteo, ni nadie de esos es santo. Nadie es justo, absolutamente no. Pero pastor, llevaron una vida muy piadosa, una vida. La Biblia claramente dice que nuestras mejores obras, que las mejores obras del ser humano son como trapos de inmundicia delante de Dios. No tienen valor. No tienen valor e insisto, y siempre lo he dicho, tiene usted todo el derecho de diferir, pero yo no le voy a predicar lo que yo creo, lo que yo siento. Yo le estoy hablando lo que la bendita y poderosa palabra de Dios enseña. Y esa bendita palabra de Dios nos dice, nos enseña, amado hermano, que no hay justo ni aún uno. Todos pecaron, dijo el apóstol Pablo en el libro de los Romanos. Todos se desviaron. No hay justo ni aún uno. Y también dice el libro de Romanos, amado hermano, que la paga del pecado, ¿qué es el pecado? El pecado son todas las obras de injusticia. El pecado son todas las obras que nos han separado de Dios. ¿Por qué? Porque son injustas, porque son desagradables delante de Dios, todas. Y dice que la paga del pecado es muerte. Es muerte. Pero la segunda parte de ese versículo dice: mas la dádiva de Dios es vida eterna. ¿En quién? En Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Se da cuenta? ¿En quién es la dádiva de vida eterna? En Cristo.
Por eso es que usted y yo, cuando clamamos, cuando oramos, cuando nos presentamos delante de la presencia del Señor nuestro Dios y Padre, siempre tendrá que ser y siempre será en el nombre de Jesús, porque Él fue, amado hermano. Ahora, si la paga del pecado es muerte, amado hermano, ¿quiénes merecían la muerte? Los injustos. ¿Y quiénes son los injustos? Todos los seres humanos. Ahora, ¿qué había en nosotros para poder pagar, para poder expiar nuestras injusticias? La respuesta es nada. Absolutamente nada. No hay nada en el ser humano que sea agradable delante de Dios. Nada. Ni tus mejores obras. Entonces, ¿qué merecíamos? La muerte. ¿Podríamos hacer algo? No. Pero entonces, ¿quién sí hizo algo? No. El Padre. El Padre. Él fue el que fue propicio a nosotros. El Padre proveyó la salida, proveyó la paga o el pago de nuestros pecados. Alguien tenía que morir. Pero el amor de Dios es tan grande por usted y por mí, porque dice la Escritura, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, es decir, a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ¿qué hizo el Padre? Proveyó la paga. ¿Pero quién fue la paga? Su Hijo Jesús. Y por eso es que Él tuvo que morir. Y por esa razón, amado hermano, es que Él, dice la Escritura, que Él fue como oveja al matadero. No se quejó, no dijo absolutamente nada. Él tan solo fue, dice la Escritura en el libro de Filipenses, dice que Él fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. ¿Por qué? Por amor a nosotros. Así de sencillo, amado hermano. Porque nos ama. ¿Ahora entiende usted el poder del nombre de Jesús? Todo, absolutamente todo, es por causa de Jesús. Por esa razón, cuando usted cante esa canción de todo se lo debo a Él, todo se lo debo a Él. ¿Por qué? Porque todo se lo debemos a Él. No hay de otra. Todo es por Él y todo es para Él. Amén. Así es, amado hermano. Fíjate qué poder tan grande hay en el nombre de Jesús. Pedimos en el nombre de Jesús. Echamos fuera demonios en el nombre de Jesús. Todo lo que hagamos debemos hacerlo en el nombre de Jesús. ¿Lo cree usted? Ahora, hablemos acerca del nombre desde una perspectiva bíblica y espiritual. El nombre, mi amado hermano, es una asignación. La gente en los tiempos bíblicos, amado hermano, entendían perfectamente el poder, amado hermano, del nombre, del nombre que le ponían a una persona, a un niño, a un recién nacido, porque la gente entendía y sabía perfectamente que el poder, que el nombre, que le pusieran iba a tener una influencia profética, amado hermano, en su vida para siempre. Y mire, vamos a ir desglosando esto. Un nombre es como una semilla. Y esa semilla contiene un potencial y contiene también un proyecto. Mire, por ejemplo, el caso de Nabal. Primera de Samuel 25:25 dice: no haga caso ahora, mi señor, de ese hombre perverso de Nabal, porque conforme a su nombre, así es. Él se llama Nabal y la insensatez está con él. Mas yo, tu sierva, no vi a los jóvenes que tú enviaste. Aquí está hablando Abigail.
Abigail, esposa de este hombre llamado Nabal. La historia rápidamente, un minuto para contártela. David llega a pedir ayuda a las tierras de Nabal. Previamente él y su ejército, David, ya habían cuidado de los pastores de Nabal. Entonces él dijo: nosotros necesitamos ayuda, seguramente va a ser recíproca esa ayuda. Entonces voy a pedirle ayuda a Nabal, y Nabal nos va a ayudar, nos va a proveer alimentos, nos va a proveer bebida, nos va a proveer descanso. Envía un mensajero, a un siervo, lo envía David con Nabal y le expone este caso. Pero la respuesta de Nabal fue una respuesta insensata. Nabal se negó rotundamente a ayudar, a pesar de que él ya había recibido la ayuda de David. Pero él se rehúsa a ayudar a David de alguna manera. Le niega el agua, le niega el alimento, le niega el descanso, amado hermano. Y todavía se burla y todavía dice: ¿cómo crees que les voy a dar esta comida? Es mía, yo me la gané, yo la trabajé, es mía. ¿Cómo crees que le voy a regalar y le voy a dar a David? Cuando el siervo regresa con esta respuesta de Nabal a David, David se enoja. Y David dice: ¿sabes qué? Pues para mañana todos estos van a estar muertos. La respuesta, este texto que acabamos de leer en Primera de Samuel 25:25, son las palabras de la esposa de Nabal, Abigail, y son una respuesta sabia. Ella preparó todo lo necesario para bendecir a David. De hecho, las acciones de Abigail evitaron que David matara a Nabal y a toda su gente. Al final Nabal terminó muerto y Abigail terminó casada con David. Una historia de amor. Pero aquí lo interesante, amado hermano, es que dice: Nabal es un hombre perverso, porque así como se llama, así es él. Así como es su nombre, dice, porque conforme a su nombre, así es. Él se llama Nabal y la insensatez está con él. De hecho, Nabal en el hebreo se traduce como insensato y proviene de otra palabra que traduce perverso, impío. ¿Quién es el impío? El que sabe hacer el bien y no lo hace, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Ya veíamos el domingo, el que se desvió del camino. Nabal entendía perfectamente, pero no le plació ayudar a David. Era un insensato, era un impío, era fatuo. Y fatuo significa falto de razón o de entendimiento. Traduce loco, necio, ruin, que es despreciable, y traduce villano. Fíjate quién era Nabal, y tal cual su nombre, amado hermano, así era su actuar. Comienzas a entender la importancia del nombre, amado hermano. Fíjate, e insisto, estamos viéndolo y aplicándolo desde una perspectiva bíblica y espiritual. Aunque yo creo que aún aquí en Occidente y aún en nuestros tiempos, amado hermano, el nombre muchas veces tiene mucho que ver. Influye de muchas maneras en la vida de las personas. Pero bueno, apeguémonos tan solo a la perspectiva bíblica y espiritual. Fíjese, si un nombre no fuera importante para Dios, Él no hubiera escogido nombres para algunos personajes bíblicos. Y vemos, amado hermano, algunos ejemplos. Por ejemplo, Él escogió el nombre a Juan el Bautista. Ahí verá usted, tanto en su manual como en la pantalla, va usted a mirar la referencia bíblica sobre este hecho. Dios escogió el nombre a Juan el Bautista. También le escogió el nombre a Ismael, le escogió el nombre a Isaac y también le escogió el nombre a Jesús. Recordarás las palabras del ángel para José, y le dijo: y llamará su nombre Jesús. Léalo, Mateo capítulo 1, versículos 20 y 21.
Fíjese lo que dice la palabra de Dios. Dice así: y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Fíjese qué importante, y como dice este subtítulo, si el nombre no fuera importante para Dios, Él no lo hubiera escogido para estos personajes, para estos hombres de Dios. Pero fíjese, si un nombre no fuera importante para Dios, Él no hubiera cambiado los nombres a algunos personajes. Ya vimos que Él los escogió y desde un principio se les asignó un nombre, hubo una asignación. Pero hubo quienes se los cambió, y es el caso, por ejemplo, de Abraham a Abraham, ¿verdad? Otro ejemplo es el de Sarai, su esposa, a Sara. Otro ejemplo es el de Jacob a Israel. Recordará que Jacob era suplantador, ¿verdad? Jacob era un hombre que venía marcado desde su nombre, pero Dios le cambió el nombre a Israel, que significa que gobierna como Dios. Otro ejemplo es el de Simón, le cambió su nombre ¿a qué? A Pedro, ¿verdad? Pero también, si miramos la palabra de Dios, dice que Jesús nos hace una promesa, que Él también cambiará nuestro nombre. Apocalipsis 2:17 dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Mira qué tremendo. Entonces Dios escogió el nombre para algunos, pero Dios también les cambió el nombre a otros. Mira, y a nosotros nos cambiará también en el futuro, nos cambiará el nombre y nos dará un nombre, ¿verdad?, que nadie conoce sino solo lo conoceremos nosotros. Amén. Pero mira, si un nombre no fuera importante para el diablo, él no hubiera cambiado nombres a algunos personajes bíblicos. Y mire, para irnos rápido, no lo vamos a leer, pero es desde el Daniel capítulo 1, versículos 3, 4, 5, 6 y 7. Está hablando de Daniel, Ananías, Misael y Azarías, que son nombres hebreos. Recordará que estos jóvenes, que eran jóvenes destacados por su sabiduría y porque la presencia de Dios estaba en ellos, pero ellos fueron llevados cautivos a Babilonia, y ahí en Babilonia se dieron cuenta de esos rasgos, de esas características especiales que ellos tenían tan solo por tener la bendita presencia de Dios en sus vidas. Y entonces les delegaron otro tipo de responsabilidades mayores. Pero lo que hizo Babilonia, amado hermano, es que les cambió un nombre. Y recuerda usted que Babilonia es un símbolo del mundo. Y mira, les quitaron el nombre hebreo para darles un nombre babilonio. Y el primero de ellos fue Daniel. Y Daniel significa justicia de Dios. Pero mira, le cambiaron el nombre a Belsasar, que traduce Bel, que es un dios babilonio. Dice: Bel protege su vida. Fíjate qué terrible, amado hermano. El otro joven fue Ananías, que significa Dios favorece. Otro de ellos fue Sadrach. Y Sadrach fue cambiado su nombre, Ananías a Sadrach, y Misael
a Mesac. Y Misael es lo que Dios es, pero Mesac significa prestado. Y el cuarto joven fue Azarías, que traduce ayudado por Dios, y fue cambiado su nombre a Abed-nego, que traduce siervo del dios Nego, que también es un dios babilonio. Fíjate esto, amado hermano, qué importante, porque para ellos quizás el ejercer el puesto o el trabajo que les encomendaron, si continuaban con sus nombres hebreos, quizás no lo iban a hacer bien. Y según ellos tenían que cambiarles el nombre, amado hermano. Pero fíjate, seguimos adelante. Un nombre desata destino, amado hermano. ¿Qué es destino? Según el diccionario, destino es una situación a la que supuestamente se llega de forma inevitable, impulsado por una fuerza desconocida e irresistible. Fíjate, eso es destino, según el diccionario. Entonces un nombre desata destino, algo a lo cual, se va a llegar, se quiera o no. Hagas lo que hagas, hay un destino y vas a alcanzarlo. Pero el nombre desata ese destino. ¿Qué más desata? Desata asignación. Y asignación es una cantidad señalada por sueldo o por otro concepto. Es una retribución, amado hermano. Un nombre desata asignación, es decir, desata retribución. ¿Qué más desata un nombre? Un nombre desata carácter. Y carácter es el conjunto de cualidades propias de una persona. Y esas cualidades propias de esa persona las distingue por su modo de ser o por su modo de obrar. ¿Y las distingue de quién? De las demás, por supuesto. Es una marca. El nombre nos marca. Fíjate, amado hermano, ¿qué más desata? Desata propósito, es decir, un objetivo. ¿Qué más desata? Desata identidad. ¿Qué es identidad? Es personalidad. ¿Qué más desata? Desata una agenda. ¿Qué es la agenda? Compromisos a cumplir en determinado tiempo. Fíjate, y ahorita lo vamos a analizar un poquito más a detalle, pero fíjate, ¿qué desata un hombre? Destino, asignación, carácter, propósito, identidad y agenda. Fíjate esto. Vamos adelante. Miremos ahora el misterio del nombre de Jesús. Mire esto. Marcos capítulo 5 versículos 2 al 9 dice: y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Legión me llamo, porque somos muchos. Y fíjate, aquí, amado hermano, la palabra llamar, que tiene que ver con nombrar y que tiene que ver con nombre, o sea, la pregunta ¿cómo te llamas? Puede ser también ¿cuál es tu nombre? ¿Okay? La palabra griega que se utiliza aquí es la palabra ónoma. Y ónoma literalmente traduce nombre, pero también traduce autoridad y traduce carácter. Ónoma traduce llamar, nombre, persona, poner y sobrenombre. Esta palabra ónoma proviene de otra palabra también griega que es ginosco.
Y ginosco traduce conocer, saber, notar, reconocer, saber, sentir, tener, entender, informar, llegar al conocimiento, cerciorar, comprender, conocer y conocimiento. Fíjate esto, amado hermano, que es importante, porque lo que Jesús está haciendo, porque Él ya lo sabía. ¿Cuántos creen que Jesús ya sabía quién era y con quién se estaba enfrentando? Por supuesto. Pero mira cómo quedó registrado en esta historia, amado hermano, para que conociéramos. Cuando Jesús le está diciendo, ¿cómo te llamas? ¿Cuál es tu nombre? Lo está haciendo no porque él no supiera con quién enfrentaba, sino para que quedara registro de qué es o de quién es que estaba poseído o posesionado ese hombre. Porque entonces le responde, me llamo Legión, porque somos muchos. Acuérdese que una legión comprende entre 4,200 y 6,000 soldados. Luego entonces ese hombre estaba poseído por entre 4,200 y 6,000 demonios y o espíritus inmundos. Fíjate, amado hermano, ¿es posible eso? Por supuesto. Por supuesto que es posible, amado hermano. ¡Qué terrible! Pero mira, dice que ginosco traduce conocer, saber, notar, reconocer, entender. Es que usted y yo, amado hermano, teníamos que saber y conocer, reconocer este tipo de entidades demoníacas, amado hermano, a las que podríamos enfrentarnos. De hecho, la traduce la Reina Valera, la versión Reina Valera lo traduce como legión. Pero por ejemplo, la Biblia en lenguaje sencillo lo traduce como ejército. Le dice, me llamo ejército. Ándale. Y esto, amado hermano, si hablamos de legión, hablamos de un ejército. Y hablamos, amado hermano, de un grupo de soldados, miles, que tienen un orden, que están capacitados, que están preparados y que conocen a su enemigo. Porque si te das cuenta, dice que este hombre, impulsado obviamente por esa legión, corrió y se arrodilló ante Jesús, reconoció a su enemigo, sabía perfectamente quién era Jesús. Y era una legión. Todos en común sabían quién era Jesús. Fueron y se arrodillaron y le pidieron que no los atormentara. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios lo que hace es que atormenta esos espíritus inmundos. ¿Me está entendiendo, amado hermano? Mira, como un paréntesis, hay casos en los que la gente llega a la iglesia y de repente, alguna vez les he platicado estos casos, amado hermano, pero es importante recordarlos para que tengamos discernimiento y que no nos dejemos llevar nada más por emocionalismos. Pero muchas veces, amado hermano, hay gente que viene endemoniada y tú los ves y están llorando en la presencia de Dios. Lloran y gritan, pero no es porque estén siendo tocados por el Espíritu Santo. Es que están siendo atormentados, porque la presencia de Dios es tormento para los demonios. La presencia de Dios es tormento para los espíritus inmundos, amado hermano. Fíjate qué importante entonces es que la presencia de Dios esté en nuestras vidas, que la presencia de Dios gobierne esta casa espiritual, que la presencia de Dios gobierne sobre Iglesia de Cristo, Casa Adulam. Amén, porque esa presencia va a hacer, amado hermano, que los demonios sean atormentados y salgan huyendo ante la presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores. Fíjate, la Biblia Corona de Jerusalén también traduce legión. La Biblia latinoamericana traduce multitud. Me llamo multitud, legión y ejército. Qué tremendo, amado hermano. La pregunta es, ¿qué tanto nos reconocen en el reino espiritual?
cuánta presencia de Dios hay en nosotros, de tal manera que esos espíritus inmundos nos reconozcan. ¿Cuánta presencia de Dios hay? Fíjate que cuando iban a crucificar, cuando prendieron a nuestro Señor Jesucristo y lo iban a crucificar, dice que estaba Pedro, que estaba delante de las demás personas, estaba mezclado entre la multitud. Y dice la Biblia que la gente reconocía que Pedro había estado con Jesús. Y aunque él lo negó, y aunque él trató de zafarse, amado hermano, era evidente para la gente que él había estado en la presencia de Jesús. ¿Me entiende? ¿Y qué había en esa multitud? Dígame, ¿qué había en esa multitud aparte de gente? ¿Qué? Demonios, espíritus inmundos, incitando a la gente para que mataran al Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero ellos reconocían que había algo diferente en Pedro. ¿Qué era lo que había diferente en Pedro? La presencia de Dios. Amén. Mira esto. Vamos adelante. Nombre sobre todo nombre. Amén. Fíjate esto. Filipenses 2:9 dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Le dio un ónoma que es sobre todo ónoma. Amén. Mira esto, Marcos capítulo 16 versículos 17 y 18 dice: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Pero lo precioso de esto son las palabras que Jesús dice en mi nombre. En mi nombre. Fíjate, no está diciendo en el nombre del apóstol, en el nombre del pastor, en el nombre del profeta. No está diciendo en el nombre de la cobertura. No está diciendo en el nombre de la iglesia fulana de tal. No está diciendo en el nombre de algún, ¿qué será? Algún aparato, algún implemento físico que se use. No. Dice en el nombre de Jesús. En mi nombre, dice, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Fíjate esto, amado hermano, qué poderoso es el nombre de Jesús. Por algo nuestro Señor Jesucristo tiene todo el poder y toda la autoridad. Por algo nuestro Señor Jesucristo es soberano, amado hermano. ¿Quién es Jesús? Fíjate esto, amado hermano. Mire, déjeme nada más mencionar algo aquí. ¿Qué podemos mirar aquí en Marcos 16? Veíamos que el nombre desata destino sobre las personas. Y lo vamos a ver aquí. Dice en mi nombre echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. Fíjate, amado hermano, tomarán en las manos serpientes. Beberíamos cosas mortíferas sin que nos haga daño. Está hablando, amado hermano, de situaciones que el ser humano enfrenta a causa de situaciones espirituales. Fíjese, echarán fuera demonios. ¿Por qué una persona se endemonia?
Por el pecado. ¿Por qué más una persona se endemonia? Digo, el pecado es muy extenso, ¿no? Pero un poco más específicos. Por invocar demonios. Por apartarse de la presencia de Dios. ¿Qué más, amado hermano? ¿Por qué una persona se endemonia? A ver, hermanos, participen. Porque no tiene autocontrol. Control, sí. Sí. Dominio propio, por falta de dominio propio, claro. Porque una persona se endemonia por sus prácticas, amado hermano. Pero yo le voy a decir algo. Yo le voy a decir algo que quizás le va a sorprender, amado hermano. Pero muchas personas tienen una puerta abierta a espíritus inmundos y a demonios a causa de su nombre. A mí me sorprende, amado hermano, cuando escucho nombres. ¿Me entiende, amado hermano? Es terrible. Y como eso, ahorita que están de moda ponerle nombres que no, pues que no son nombres en español, que tienen nombres asiáticos o de otras nacionalidades, que la gente nada más porque se oyen bonitos. Pero sabe, el nombre en muchos casos es una puerta abierta. E insisto, puede usted creerlo o puede no creerlo, es decisión suya. Hermano. Pastor, pero bueno, entonces ahí entraría esta parte, ¿no? Lo que habla la palabra que nuestros padres, mi padre y mi madre, carecían de conocimiento, ¿no? Por ignorancia. Entonces uno no es que haya abierto esa puerta, sino nos la abrieron ellos, ¿no? Por el nombre que hemos llevado, ¿no? La abrieron al mismo, en el mismo nivel que cuando te llevaron a bautizar, que cuando te llevaron a barrer con un huevo, cuando te llevaron a una limpia, exactamente lo mismo. No es propio, pero lamentablemente, y aunque suene injusto, muchas veces los errores de los padres van a recaer sobre los hijos. Que era ignorancia, sí. Pero si tú vas sin licencia manejando, te detiene un tránsito y le dices, es que yo no sabía que había que portar licencia, ¿te exime del castigo? ¿De la infracción? No, te la aplican. En las leyes espirituales es igual. Por eso es que el diablo busca ponernos en ignorancia, mantenernos en ignorancia. Pero bendito Dios que envió a Jesucristo a deshacer las obras del diablo. Y de ahí, a partir de que le entregamos verdaderamente nuestra vida a Cristo, amado hermano, no importa el nombre. Por eso el Señor nos lo va a cambiar un día. Amén. Gloria a Dios. Pero fíjate, date cuenta, regresamos a Marcos 16. El nombre, amado hermano, en el nombre de Jesús dice: echarán fuera demonios. Son situaciones, amado hermano, que el ser humano enfrenta. Situaciones que tienen que ver con los planes y proyectos del diablo para destruir a las personas. ¿Cómo? Endemoniándolos. Luego dice: hablarán nuevas lenguas. Pastor, pero eso es algo bueno. Sí, pero para que tú hables nuevas lenguas tiene que haber una regeneración, tiene que haber una santificación, tiene que haber una transformación, un nuevo nacimiento. Hablar nuevas lenguas tiene que ver con un nuevo nacimiento, amado hermano. Pasar de la muerte ¿a qué? A la vida. Y mantenerte en muerte espiritual es el propósito del diablo. Luego dice el verso 18: tomarán en las manos serpientes. ¿Y las serpientes qué representan, amado hermano?
Demonios, espíritus inmundos tomarán en las manos serpientes. Dice, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Date cuenta, está hablando de una operación demoníaca, satánica, en contra de las personas, en contra de los seres humanos, en contra, en este caso, de los cristianos. Dice, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Amado hermano, que aquí no hablamos solamente de una enfermedad física. O sea, en el contexto está hablando de actividad espiritual demoníaca. Entonces está hablando de espíritus de enfermedad. Dice, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿De qué está hablando en general? De liberación, de restauración, de vivificación, amado hermano. ¿Me está entendiendo? Fíjate, y dice que un nombre desata destino. ¿Y cuál es el destino de Jesús? Derrotar al diablo. Y veíamos que el destino es algo inevitable que va a llegar. Bueno, el destino de Jesús es la derrota consumada. Porque aunque sabemos que está derrotado el diablo, sigue operando, ¿cierto o no? Pero va a llegar el momento en que dice la escritura que el diablo va a ser lanzado al lago de fuego. Él y sus ángeles, la muerte, el Hades, amado hermano, van a ser lanzados al lago de fuego y jamás van a salir de ahí. Eternamente. Ese es el destino. Pero un nombre también desata asignación. Que hablábamos de un pago. ¿Te acuerdas que la asignación es un pago? Bueno, ¿cuál es la asignación? Salvación. ¿Cuál es la asignación del nombre de Jesús? Darnos salvación. Un pago que no merecíamos, pero que por gracia es recibido. ¿Qué más desata el nombre? El nombre de Jesús, carácter. ¿Y cuál es el carácter de Jesús? Ser victorioso. Es una marca. Veíamos que el carácter es una marca, es una cualidad. Son las cualidades que definen a una persona o que diferencian a una persona de otra. El carácter. ¿Cuál es el carácter de Jesús? Vencer. Él es vencedor. Hermano. El carácter, la personalidad de Jesucristo es el fruto del Espíritu. Por supuesto, el fruto del Espíritu en nosotros. Muchos dicen los frutos del Espíritu, pero el apóstol Pablo describe el fruto como uno solo. Como uno solo, el fruto del Espíritu. Pero ¿qué más desata un hombre? Propósito. ¿Cuál es el propósito de Cristo? ¿Cuál es el objetivo de Cristo? Redimirnos. Pero también desata identidad. ¿Qué es la identidad? Personalidad. ¿Quién es Él? Es Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Y por último, desata también una agenda. ¿Cuál es la agenda? Según la descripción que veíamos hace rato, son compromisos y responsabilidades. ¿Cuál es la agenda? ¿Cuál es el compromiso de Jesús? Destruir por completo las tinieblas. Amén. Gloria a Dios. Ahora sí, ¿quién es Jesús? Jesús es creador. Usted tiene que saber que Jesús es creador. Jesús no es imitador, amado hermano. Por esa razón, amado hermano, y solo por mencionar un simple y sencillo ejemplo, pero por esa razón es que la iglesia no tiene que hacer las cosas como las hace el mundo. No podemos imitar el mundo, amado hermano. No podemos, no debemos. No es correcto, no es sano, no es santo. Por ejemplo, esos cristianos, amado hermano, perdóneme de veras, pero esos cristianos que le cambian la letra a las canciones mundanas y le ponen letra cristiana, eso no proviene de Dios. Y quizás lo hacen en ignorancia, pero eso no proviene de Dios. Tengamos cuidado de lo que escuchamos. Tenemos un Dios creador. Jesús, ¿quién es Jesús? Jesús es creador. Jesús es principio y fin, alfa y omega. Él es, amado hermano. Él no fue, Él no será. Él es, en el pasado Él es, en el presente Él es y en el futuro Él es. ¿Quién es Jesús? Jesús es el pan de vida. Amén. Jesús es la resurrección y la vida también.
¿Quién es Jesús? Jesús es el buen pastor. Y recuerde que la Biblia dice que el buen pastor su vida da por las ovejas. ¿Qué hizo Jesús? Dio su vida por nosotros. Jesús es la puerta también. Jesús es la luz del mundo. Jesús es la piedra angular, amado hermano, sobre la cual la iglesia es edificada. Jesús es la vid verdadera también. Jesús es el Verbo. Jesús es el Cordero de Dios. Jesús es el esposo de la iglesia. Jesús es el agua viva. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Jesús es el abogado también, nuestro abogado, porque dice la Biblia que abogado tenemos para con el Padre. ¿A quién? A Jesucristo el justo. Jesús es intercesor, porque dice la Biblia que Él está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Pero Jesús es también la roca. Fíjese, amado hermano, ¿quién es Jesús? Es importante, amado hermano. Por eso usted y yo podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia, como dice el libro de Hebreos. Podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia para obtener oportuno socorro. ¿En qué nombre? En el nombre de Jesús, amado hermano. Porque mira, regresamos, fíjate que es Jesús, es creador, etcétera. Todo lo que ya estamos viendo. Veamos esta primer diapositiva. Creador, principio y fin, pan de vida, resurrección y vida, el buen pastor, la puerta, la luz del mundo, es piedra angular. Amado hermano, todas estas características de nuestro Señor Jesucristo es poder reservado para nosotros en el nombre de Jesús. ¿Sí me está entendiendo, amado hermano? Es un poder de Dios reservado para nosotros en el nombre de Jesús. Es la vid verdadera, es el Verbo, es el Cordero de Dios, el esposo de la iglesia, el agua viva, el camino, la verdad y la vida, el abogado, intercesor, la roca. Amén. Qué precioso, amado hermano. Y todo este poder disponible para usted y para mí. Por eso le decía hace rato, uno de los propósitos más fuertes y de las armas, una de las armas más fuertes del diablo en nuestra contra es la ignorancia. Mientras usted y yo seamos ignorantes del poder que hay en el nombre de Jesús, amado hermano, vamos a orar pero sin sentido. Vamos a orar en el nombre de Jesús, pero porque me enseñaron que así lo hiciera, pero sin entender realmente el poder que hay detrás del nombre de Jesús. Mira, veamos los nombres de Dios, amado hermano. Él es Adonai, significa Dios del universo. Él es el Shaddai, que es el Todopoderoso. Y quiero aclararte, amado hermano, Jesús es Dios. Jesús es Dios. Y por lo tanto, Adonai, Shaddai, Jireh, amado hermano, es también un poder sobrenatural de Dios reservado en el nombre de Jesús. ¿Para quién? Para nosotros. ¿Me está entendiendo, amado hermano? Y mi oración, de veras, yo ruego que esta palabra le sea revelada y desate fe sobre su vida, amado hermano, para que usted pueda entender que puede recurrir, que puede correr al trono de la gracia y clamar en el nombre de Jesús, entendiendo que en el nombre de Jesús hay un poder inigualable, incomparable, amado hermano, disponible para nosotros. Pero Él es también Jehová Nisi, que es nuestra bandera, nuestro estandarte. Él es Shalom, Jehová Shalom, que Él significa el Señor es nuestra paz. Es Jehová Rafa o Rafa, mi sanador. Jehová Ra, mi pastor. Jehová Kadosh, el santo. Él es Elohim, Dios majestuoso. Fíjate, amado hermano, cuánto poder
hay en estos nombres. El nombre de Dios, el nombre de Jesús. ¿Qué más? Él es el Elión, que significa Dios altísimo. Él es Jehová Sabaoth, que es Dios es mi guerrero. Fíjate esto, amado hermano. Por eso podemos orar cuando nos sentimos acorralados, cuando sentimos que el diablo viene con sus embestidas en nuestra contra y nos golpea y nos ataca, amado hermano. Es el momento en el que podemos recurrir al nombre de Jesús, sabiendo que Él es Sabaoth, que Él es guerrero para nosotros, y sabemos que Él va a pelear a nuestro favor. Por eso muchas veces, amado hermano, yo no sé, yo a veces envío oraciones por algunos de ustedes. Bueno, de hecho lo hago por toda la iglesia, pero quizás usted se acordará, quizás lo he orado por usted. Pero una de mis oraciones que constantemente yo oro por la iglesia es que sus ojos sean abiertos. Así como el profeta Eliseo oró por su siervo Giesi. Oró al Padre y le dijo: Señor, abre sus ojos para que pueda ver que son más los que están con nosotros que los que están en nuestra contra. Esa es mi oración, amado hermano. Porque esa oración yo sé y yo lo creo, que eso abre sus ojos, amado hermano, para despertar a la realidad espiritual de que usted no está solo, a la realidad espiritual de que hay un poder sobrenatural y que hay ángeles guerreros alrededor de usted peleando por usted y defendiéndole. Usted tiene que llegar a ese conocimiento, a ese entendimiento, a esa revelación. Usted no está solo. El nombre de Jesús es poder. Amén. Fíjese, amado hermano, y por último, Jesucristo, los nombres de Dios, que significa salvación enviada. Y es que nuestra salvación no solamente es para la eternidad. Yo quiero que usted entienda algo, amado hermano. Nuestra salvación comenzó aquí en la tierra. Aquí en la tierra, cuando usted le entregó su vida a Cristo. Y ojo, no estoy diciendo que cuando usted hizo la oración del pecador: Señor, yo te recibo como mi Señor y mi Salvador. Para muchos ahí empieza, pero para la gran mayoría no comienza ahí. Es un proceso. Empiezan a asistir a la iglesia y de repente, amado hermano, la obra del Espíritu Santo se revela en el corazón y en la vida de las personas. Y viene una fe salvadora, una fe, amado hermano, que nunca antes tuviste, una fe real, una conciencia real que te fue revelada de tu necesidad de Jesucristo, de tu necesidad de su perdón, de tu necesidad de que Él te salve, porque tú te sabes y te sientes pecador e inmerecedor del favor y de la gracia de Dios, y por lo tanto dices: Dios, yo creo en ti, Dios, sálvame. Sálvame, porque si tú no me salvas, nadie lo va a hacer. Cámbiame y transfórmame. Un día llega ese momento, amado hermano, en nuestras vidas, y es justo ahí donde nosotros hemos sido salvados. Pero comienza aquí, y es aquí donde comienza el proceso de salvación. Y déjeme usar esa frase: el proceso de salvación. Somos salvos. Amén. Tenemos vida eterna. Amén. Y yo le voy a decir algo: yo no creo que la salvación se pierda. Ese argumento que la gente y muchos cristianos dicen que la salvación sí se pierde, pero que los que creemos que la salvación no se pierde, hacemos de nuestra vida un desgarriate. Hacemos lo que queremos y que total ya somos salvos. No. Es un mal argumento, porque no es así. Una persona que es salva, amado hermano, va a buscar siempre agradar a su Dios. No porque sea perfecto, no porque no cometa errores, no porque no peque. Seguiremos cometiendo errores, seguiremos fallando y seguiremos pecando, porque estamos en esta tierra, porque somos humanos. Pero entramos en un proceso de salvación.
entramos en un proceso, amado hermano, donde Dios empieza a tratar nuestras vidas, donde Dios a través de su palabra nos enseña cuál es su voluntad, y a su vez Él produce en nosotros así el querer como el hacer, de tal manera que cuando te es revelado que tú debes de dejar esas amistades, por ponerte un ejemplo, tú vas y lo haces. Cuando te es revelado que tú debes de dejar de hablar de esa manera tan horrible en la que estás acostumbrado a hacerlo, cuando te es revelado, tú dejas de hacerlo. Cuando te es revelado que tienes que luchar con esos pensamientos inmorales a los cuales te acostumbraste por todo el trayecto de tu vida, tú dices: Señor, si es cierto, estoy mal, esto no te agrada, perdóname, pero por favor ayúdame. Y comienzas ese trato de Dios, comienzas ese proceso de Dios para purificarte. Por eso es que entramos en un proceso de salvación. No buscamos, amado hermano, vivir como se nos dé nuestra gadarena gana. Total, ya somos salvos, hagamos de nuestra vida un desgarriate, no pasa nada. No, sí pasa. Si tú tienes esa manera de pensar, entonces en realidad no eres salvo, porque el salvo va a buscar santificarse. ¿Entiende lo que le estoy diciendo, amadísimo hermano? De eso se trata la vida cristiana. De eso se trata el ser salvo. Y el poder de Dios está disponible en el nombre de Jesús. Vamos terminando. El nombre de Jesús nos da acceso total al Padre. Fíjate qué precioso, amado hermano. ¿Cómo es que puedes accesar al Padre? ¿Cómo es que puedes accesar a su presencia? ¿Y cómo es que puedes accesar a las bendiciones del Padre? A través del nombre de Jesús. A través del nombre de Jesús. Dice la Escritura que todo don perfecto proviene de lo alto, del Padre de las luces. Fíjate esto, amado hermano, déjeme buscarlo. Se lo voy a leer. Del Padre de las luces. Es Santiago 1:17. Dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Santiago 1:17 dice: toda buena dádiva. Usted y yo podemos accesar a toda buena dádiva. ¿Cuántas? A todas. Dice: a toda buena dádiva y a todo don perfecto. ¿Qué es un don? ¿Un qué? Un regalo, por supuesto. ¿Y de dónde proceden? ¿De dónde? Del Padre. Entonces usted y yo tenemos acceso al Padre, acceso total al Padre, acceso a sus bendiciones, a sus buenas dádivas, a sus dones, a su poder, amado hermano. ¿A través de quién? A través del nombre de Jesús. Qué precioso, ¿no cree usted? Pero el nombre de Jesús también es contra el diablo, porque rompe sus trampas y maquinaciones. Así es. Cuando usted ore, amado hermano, en contra de espíritus inmundos, espíritus de enfermedad, hechicería, brujería, cuando ore usted contra oraciones contrarias, porque debo decirle que hay muchas oraciones contrarias sobre la iglesia. En verdad. Conjuros, maleficios que hacen contra la iglesia, por supuesto. Y como siempre le digo, está usted en su derecho de creerlo o no, pero es real. ¿En qué nombre oramos? En el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque en el nombre de Jesús se encuentra todo el poder y toda la autoridad para derribar al diablo, para romper sus trampas, para romper sus maquinaciones. Amén. Pero el nombre de Jesús también es para nosotros,
para salud y para prosperidad, amado hermano. Cuando tú tengas una necesidad, clama en el nombre de Jesús. Pero no lo hagas como merolico, nomás repitiendo en el nombre de Jesús. No. Clama entendiendo por qué estás orando y clamando en el nombre de Jesús. Tienes que entender, amado hermano, el poder que hay en el nombre de Jesús a tu favor. A tu favor. ¿Lo cree usted? ¿Lo cree usted? Gloria a Dios. Y termino con esto, mi hermano. Los 12 poderes del nombre de Jesús. ¿Qué encontramos? ¿Qué poder encontramos en el nombre de Jesús? Encontramos primeramente redención. ¿Alguien me puede decir qué es redención? El perdón de nuestros pecados. Algo que no podíamos hacer nosotros, alguien más lo hizo. ¿Quién lo hizo? Jesús. Pero encontramos también reconciliación. ¿Con quién? ¿Con quién? Con el Padre. Amén, con el Padre, porque estábamos separados de Dios y Jesús nos reconcilió con el Padre. Amén. Pero también encontramos adopción. ¿Por qué adopción? Porque no éramos hijos y ahora somos llamados hijos. Amén. Fuimos adoptados, fuimos llamados como dice, por el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre, papito. ¿Qué más poderes encontramos? ¿Qué otro poder encontramos en el nombre de Jesús? Salvación. Claro, en este tiempo y en el venidero. Aleluya. Ya te expliqué por qué en este tiempo. Porque la salvación en este momento es un proceso que nos santifica y que nos libera y que nos restaura. Y por si fuera poco, también nos sana. Por eso se dice que Jesucristo salva, sana y libera y restaura. Amén. Gloria a Dios, salvación. ¿Qué más? Liberación. Claro, hay el poder de la libertad en el nombre de Jesús. La justificación, porque hemos sido hechos justos sin serlo a través de la sangre, la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Fuimos justificados. Pero también el manual dice sanación. De manera personal, creo que la palabra ideal sería sanidad. Porque sanación muchas veces es una palabra, aunque está bien dicha, bien empleada, lo utilizan mucho en los centros espiritualistas, centros espiritistas, y hablan mucho de sanación. Pero yo creo que nuestro Señor Jesucristo, en su nombre, hay el poder de la sanidad. Amén. Aleluya. ¿Qué más? Restauración, por supuesto. Hay el poder de la restauración. Ese poder está disponible para nosotros de manera personal, en nuestro matrimonio, en nuestra familia, en nuestro trabajo, en cualquier área está disponible para usted y para mí el poder de Dios, el poder en el nombre de Jesús de la restauración, pero también de la restitución, porque una de las cosas que el diablo hizo todos estos años, amado hermano, desde nuestro alumbramiento hasta antes de Cristo, fue robarnos, fue quitarnos todo lo bueno que Dios nos quiso dar. Por supuesto, pero en Cristo hay restitución, amado hermano. Hay restitución, ¿lo cree usted? Pero hay también regeneración. Hay un cambio de genética, amado hermano, porque teníamos una genética caída, una genética demoníaca, animal, amado hermano, en nuestro ser. Pero cuando venimos a Cristo, esa genética es regenerada, porque nos es dada la genética del Padre a través de la sangre del Cordero, que dicho sea de paso, amado hermano, esto es algo que se cree por fe y se recibe por fe. Pero le decía yo, dicho sea de paso, es una genética que es cambiada, que es regenerada, que es transformada, amado hermano, a través de la Santa Cena, porque recordará usted que el vino representa la sangre de Cristo, y en esa sangre, amado hermano, ¿qué hay? Hay genética. Amén.
pero también la circuncisión, el poder de la circuncisión, ¿verdad? El apóstol Pablo habla acerca de los corazones incircuncisos, que son los corazones entregados al pecado, entregados a la maldad. Pero un corazón circunciso es un corazón, amado hermano, que recibe el pacto de salvación de nuestro Señor Jesucristo. Recordará que en el antiguo pacto era necesaria la circuncisión en los varones judíos para mostrar el pacto de Dios con su pueblo. Bueno, ahora ya no es necesario circuncidar el prepucio. Ahora se circuncida el corazón. ¿Y quién lo hace? Jesús. Él es el que circuncida nuestro corazón para meternos en un nuevo pacto de amor, un nuevo pacto de paz, un nuevo pacto de libertad, amado hermano, pero un nuevo pacto de restauración y de santidad. Amén. Y por último, otro poder en el nombre de Jesús, el poder de la protección. Amén. Entonces, ¿cuáles son? Redención, reconciliación, adopción, salvación, liberación, justificación, sanidad, restauración, restitución, regeneración, circuncisión y protección. Todo este poder, amado hermano, disponible para la iglesia de Cristo, para los hijos de Dios. ¿Se da cuenta qué poderoso es el nombre de Jesús? El domingo que cantemos, el nombre de Jesús es poder. En ese momento usted piensa en sus enemigos. Y no hablo de personas, ¿verdad? Hablo de esos enemigos espirituales que le han hecho la guerra, la enfermedad, ¿verdad? Su enojo, su ira, su falta de perdón, etcétera, etcétera, etcétera. Y dígalo, en el nombre de Jesús están derrotados y están vencidos. En el nombre de Jesús, yo tengo el poder de Dios en mi vida. Lo creo y declaro su derrota en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Póngase de pie, mi amado hermano. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Si me ayudan por ahí, por favor, en medios. De todo lo que hoy hablamos, mi amado hermano, mi amada hermana, ¿dónde requiere, dónde necesita usted que el poder del nombre de Jesús opere en usted? ¿Dónde? ¿En qué áreas, amado hermano? ¿En su familia? ¿En su matrimonio? ¿En sus hijos? ¿En su salud? ¿En sus finanzas? ¿En su trabajo? ¿En su carácter? ¿En su alma? ¿En las diferentes áreas dañadas en su alma? La falta de perdón, el rechazo, la miseria, la pobreza, el menosprecio, contra espíritus de muerte que le vienen a atacar, que le vienen a decir: tú no sirves para nada, mejor mátate. ¿Dónde necesita usted que el poder del nombre de Jesús opere en su vida? ¿Dónde? Porque yo le digo algo: si el Señor nos está hablando, amado hermano, es porque Él quiere revelarse a nosotros, porque Él quiere mostrarnos ese poder. Y yo creo y yo lo declaro en el nombre de Jesús, que vamos a empezar a mirar las manifestaciones del poder del nombre de Jesús a favor nuestro, en nuestras vidas. Lo vamos a mirar. Aleluya. ¿Lo cree usted? Comience a hablar con Dios un momento. Y prosodorobokira la masaya. Padre, hoy hemos comprendido y creo, Dios, en mi corazón que nos ha sido revelado
el poder incomparable, el poder inigualable, el poder insuperable del nombre de Jesús. El nombre que es sobre todo nombre, el ónoma sobre todo ónoma. Yo te ruego en esta hora, Señor, que sea revelado sobre este tu pueblo, sobre quienes están viendo esta transmisión, Señor, que les sea revelado, Señor, aleluya, el poder que hay en el ónoma. Aleluya, Señor. Hoy, Señor, en el entendido, Señor, en el entendido del poder que hay en el nombre de Jesús, y bajo la autoridad del Espíritu Santo, Señor, nos levantamos en autoridad, en la autoridad del nombre de Jesús. Y en esa autoridad, Señor, estamos reprendiendo y ordenando, aleluya, todo espíritu inmundo, a toda hueste, a toda legión que se ha levantado en contra de la iglesia con hechizos, embrujos y con conjuros, maleficios, con oraciones contrarias. Aleluya, les ordenamos con espíritus de enfermedad. Aleluya, en el nombre de Jesús en esta hora sueltan a la iglesia. En el nombre de Jesús, todo espíritu de incredulidad, todo espíritu de duda, todo espíritu de rebeldía, todo espíritu de sueño, de letargo, sueltan a la iglesia en el nombre de Jesús. Espíritus de enfermedad que han venido a golpear a la iglesia, sueltan a la iglesia ahora en el nombre de Jesús. Estamos declarando libertad sobre la iglesia. Estamos declarando libertad. Fuera todo espíritu inmundo. Fuera todo espíritu, todo proyecto de las tinieblas. En el nombre de Jesús, hoy se cancela y se inhabilita. Todo hechizo y todo embrujo se secan en el nombre de Jesús. Y en el nombre poderoso de Jesús, todo espíritu de muerte en esta hora, aleluya, aleluya, lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Lo reprendemos en el nombre de Jesús. Aleluya, Señor. Toda dolencia se va, toda dolencia en esta hora es quitada en el nombre poderoso de Jesús. Declaramos libertad sobre la iglesia. Declaramos libertad, declaramos sanidad, declaramos salvación, declaramos restauración, declaramos restitución, declaramos circuncisión en el corazón de la iglesia, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Declaramos que cada poder del nombre de Jesús es operativo sobre la iglesia y sus necesidades, Señor. En esta hora declaramos victoria en el nombre poderoso de Jesús, el nombre que es sobre todo nombre, el nombre del principio y el fin, la roca, el abogado, el alfa, la omega, aleluya, el Cordero de Dios. Aleluya, Padre, gracias. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dele ofrenda de palmas al Señor, a nuestro Señor Jesucristo. A Él sea toda la gloria, todo el honor, todo el reconocimiento por los siglos de los siglos. Amén y amén.